Buenos días, 10:30. Aquí estamos con la llegada de los participantes al control de reagrupamiento aquí en la playa de Cobas. Magnífico enclave en este Rally de Mariña, este sexto Rally de Mariña, cuarta prueba puntuable del campeonato Gallego de Rally que estamos viviendo en directo. Ya llevan dos tramos disputados. Vamos a ver aquí las entrevistas con los protagonistas al término de la primera sección, una primera sección que empieza a dominarse, ya como tónica habitual, por el líder del certamen, el hombre que consiguió 3 victorias en las tres primeras carreras del campeonato, Víctor Senra, que vuelve a estar acompañado a la derecha por el mundialista José Murado, después de pues competir en una prueba del mundial con el canario Raúl Delgado. Ahora vuelve al asiento del World Rally Car y empiezan mandando la prueba con esos dos scratches, esos dos primeros tiempos, unos dos scratches que le sitúan en cabeza con una diferencia de 15.6 con respecto al segundo clasificado. Un segundo clasificado es el batallador Alberto Meira, acompañado de su fiel Abelino Martínez, a bordo de Skoda Fabia R5, que en este segundo tramo, el tramo de Urol, hemos visto que ha tenido alguna pequeña complicación, ha hecho un pequeño trompo que le ha hecho perder un poquito, y aquí verse superado también por Dani Verdomás, que está con el Peugeot 208 R5, a falta de, como nos decía ayer en la ceremonia, del Polo, del Volkswagen Polo, que no estaba disponible para esta carrera. Están anotados, están compitiendo con el 208 N5. Ya tenemos a los protagonistas. Por favor, Víctor, si eres tan amable, acércate por aquí. Bos días. Bota aquí para que nos mire todo o mundo. Bos días, Víctor. Dous scratch, os dous primeiros tramos. Como empezou a mañana? Entendo que ben. Sí, ben, contentos. O segundo tramo estaba moi complicado, con moitas humedades. Nada, pasar, sen entender. Como se está comportando o coche ata o momento? Supoño que está todo en orden, todo en regla. Todo en orden, como sempre, así que siga así. Estás disfrutando do rally? Supoño que un rally bonito, un rally atractivo, que este ano ten algún cambio tamén con ese tramo de Urol que ti ben comentabas. Como estás vivindo esta primeira sección? Os tramos son sempre tramos bonitos aquí, este tramo bonito, pero a verdad que é moi complicado, está bastante húmedo, así que queda moito rally por diante e así. Queda todo todavía co cal, que vayan as cousas ben, deixamos de descansar un poquinho e seguimos moi pendentes de toda a vosa actuación. Moi ben, gracias. Pois o líder do rally, Víctor Senra, acompañado por José Murado, que finalizan esta primeira sección do rally con esa primeira posición tamén dentro da clasificación general. José, por aquí, por favor, mírame, aí si eres tan amable. Estamos con Alberto Otero. Alberto, despois do sin sabor da anterior prueba do rally de Noia, un pouco mal sabor de boca, estamos aquí na máquina, dos primeiros tramos. Cales son as sensacións despois de competir en o Vitória de Europa? Ben, a ver, temos todo, digamos, contra, entre comillas, como ben diste, de salirnos en Noia, entonces, queires que non baixes ninguna. Outra que este rally é novo para nós, nunca corremos aquí, xa entrenando son tramos que se me atragantan, ten que ser, pero sin sustos, pouco máis de fin, a ver se non me acontece. Queda moito traballo por diante, estamos que están pegando un pouco, están para ver para un piloto de novo aquí en Madrid. Son tramos bonitos, pero difíciles. Son tramos difíciles, tramos moi ceros. Este Vicedo moi rápido, etc. Son tramos, creo que difíciles. Pero para todos a pouco máis de 3 segundos traballar duro para empezar a chegarse a esa terceira posición e ver de momento o rally. Sí, a ver se pouquinho a pouco damos collido un pouco máis de confianza co coche, nos soltamos un pouco máis, vamos moi agarrotados. A ver se nos soltamos un pouquinho máis e nos damos acertado un pouquinho máis adiante. Vale, Alberto, deixamos de descansar, que siga o buen traballo que sempre estás facendo, e sobre todo que te digo moitas gracias por facernos visitar estes fantásticos coches, os que nos cae a baba cando estamos mostrando. Nada, gracias a vos, porque nós tamén nos disfrutamos. Pois que siga a cousa ben. Vale, moitas gracias. Alberto Otero, outros protagonistas, co Citroën C3 World Rally Car, dorsal número 2, como decía antes,
pues en esa quinta posición tenemos por aquí, por favor, a otros grandes protagonistas. Alberto Meira, a toda hora, a toda hora, segunda posición, orden Alberto, pero como alguna pequeña complicación. No, complicación no hubo ninguna, entramos novo, bueno, pues hay que ir a cautela pertinente, bueno, pues toda a situación gente, bueno, patinaba máis do que pensamos, a larga de trozo, que permite, hai un pouquinho de tempo, pero nada, todo perfecto, con clases, nada, ¿Qué te está pareciendo el tramo nuevo? Porque ya no van a haber algunas modificaciones con respecto orgánico al año pasado. ¿Qué te parece el tramo nuevo? Diciendo que tenemos de competir a todos. a pena que no nos acaban tan tarde, ¿no? 3 horas de paro con mediodía, que é unha pena, a ver se podemos conseguir algo máis de apoio e pode facer un tramo máis xa a 7:30 da tarde, que é un rato acabado hoy, que sería o perfecto, ¿no? Pero complicado, aquí trata de la casa y la verdad que el cariño del trabajo y es muy bonito y nada, hay que seguir haciendo. Alberto, segunda posición, a momento, la sensación de que debemos estar posición, pero bueno, habéis amenazado esa posición con un año más por atrás a casi 6 segundos, está Jorge Fernández, después Alberto Terro y Ricardo Rojo, o sea, la segunda sección, vas a tener que sacar la espada y seguir luchando como siempre, porque las atanas realmente tienen que alcanzar las posiciones que pasan ahora mismo. Aunque claro, que como se suele decir, que van a estar relojes, ¿no? Les apretarán, nos también apretaremos toca y bueno, hay que seguir acelerando, acabamos de empezar 2 tramos a mañana, porque espabilamos un pouco e tal, e eles correrán, todos sabemos que hai un gran plantel de pilotos con unha calidad moi boa e hai que seguir a llegar. Para Alberto, deixámoste tranquilo e que vaya todo ben e estaremos aquí na segunda sección para ver que tal nos va. Gracias. Hasta agora. Bueno, pois Alberto Meira, segundo clasificado do rally ata o momento, como decía, 2 treitos disputados, o líder Víctor Senra, Alberto Meira a 15.6, 15 segundos e 6 décimas. Xa temos a máis protagonista, neste caso, o que está situado na terceira posición agora. Vamos a mirar para aquí, Dani, como estás? Buenos días. Bueno, la verdad contento, ¿no? Un poco calmo en el tramo, la probada absolutamente ni un kilómetro y lo tomamos un poco para ver cómo funcionaba el coche y hemos sacado ahora un poco en el segundo, cómodo, al final, esperar a ver cómo procede el día. ¿Qué te está pareciendo esta primera sección? Estamos diciendo que para ti no, tamén, pero bueno, sufren algunhas pequenas modificacións, estamos de un tamén bastante delicado, con moitas cousas a ter en conta. ¿Qué te está pareciendo esta primera sección? Bueno, a mí me gusta, la verdad, los tramos característicamente tienen zonas muy rápidas, al final es un poco lo que me gusta y la verdad que bien, nos encontramos ahora con un poco de sorpresa, con coger la mitad del segundo tramo, estaba súper mojado, mojada dura y creo que perjudicamos un poco, pero bueno, la verdad que el video me gustó. De las segundas pasadas y a la pelea. Tengo a disposición desta prueba 285, que es eso que se está deixando o coche que estamos utilizando aquí. Pues la verdad que es totalmente diferente, sobre todo mucho más nervioso, mucho más negativo, porque es cierto que es zona rápida, zona de tocar, caso de la flecha, digamos, para carril, una llamada, tiene mucho más linda que pensar, y de hecho creo que también corre bastante pesado. Suerte. Bueno, pues a Alberto más. Hasta agora, el terceiro clasificado, moi pretiño
do segundo a 5.8 de Alberto Meira e o piloto que ocupa esa terceira posición despois de 2 tramos cronometrados. A clasificación está moi apretada, estamos falando dos 3 primeiros clasificados, pero temos xa aquí ao cuarto clasificado ata o momento a 3.9 da terceira posición, Jorge Pérez, con Miriam e con Hyundai. Como estás? Bos días, Jorge. Moi bons días a todos. Bueno, contanos un pouco que sensacións se deixaron tramo de Vicedo, con esa pequena modificación con respecto aos anos anteriores, o tramo de Europa, o tramo novo, que sensacións se deixaron esta primeira sesión? Ben, al final nos vamos ao noso ritmo, entón tampouco vamos asumindo grandes riesgos. No primer tramo había algo de niebla e tal, bueno, nos seguimos tamén, nosa intención non era atacar, entón realmente estamos en un puesto que esperamos. O segundo tramo sí que estaba un pouco máis delicado, de feito, Alberto nos decía mañá que
Efetivamente, esta casa está aqui, esta